Esta noche les traemos noticias de última hora, un catastrófico brote de tornado que arrasa el sur y se cobra la vida de más de 2 docenas de personas, y el número de muertos sigue aumentando. Los poderosos vientos huracanados han dado paso a condiciones que parecen sacadas directamente de una pesadilla apocalíptica. Mi calle se ha transformado en un río de hielo, y el cielo sangró de rojo. Esta no fue una puesta de sol o un eclipse ordinario, era algo mucho más siniestro. Sobre las ciudades de Dallas, Houston, Atlanta y Phoenix, el sol desapareció, como si hubiera sido devorado por un brillo carmesí antinatural, arrojando a las ciudades una luz espeluznante y siniestra. La gente se quedó paralizada, con la mirada levantada hacia el cielo y la respiración atrapada en la garganta. Un silencio pesado y opresivo cayó sobre el mundo, sofocante y espeso. Y entonces ahí estaba, el sonido. Un gemido de otro mundo, profundo y resonante, que resonó durante lo que pareció una eternidad de 3 minutos agonizantes, vibrando a través del tejido mismo de la existencia. Desafió toda explicación, un sonido diferente a todo lo que nadie había escuchado jamás, pero nadie se atrevió a expresar el terror que inspiraba. Y entonces, como convocados por el miedo mismo, llegaron las inundaciones. Imponentes e imparables muros de agua surgieron hacia adelante, tragándose calles, hogares y vidas a su paso despiadado. Ciudades enteras se ahogaron durante la noche y sus luces se apagaron bajo el caos agitado. No hubo tormentas ni advertencias, solo la devastación repentina, como si la naturaleza misma se hubiera vuelto contra nosotros. Parecía como si la naturaleza estuviera hablando, pero nadie podía descifrar sus palabras. El cielo rojo sangre no era una mera rareza, era un presagio, un mensaje grabado en el cielo con una letra carmesí. Una señal de que algo estaba cambiando en el mundo, algo que se avecinaba, algo que ya no podíamos ignorar. Mientras el mundo contenía la respiración colectivamente, una pregunta resonaba en todas las mentes: ¿qué significa todo esto? Si deseas descubrir la verdad, no mires hacia otro lado. Suscríbete ahora y quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo. Lo que comenzó como un día normal, con el sol brillando y el cielo despejado, rápidamente tomó un giro inquietante. El aire, normalmente fresco, se volvió pesado, espeso con un peso inquietante, como si la atmósfera misma se estuviera moviendo bajo nuestros pies. No pasó mucho tiempo antes de que los cielos hicieran lo mismo. Sobre Dallas, Houston, Atlanta y Phoenix, la brillante extensión azul de arriba comenzó a desvanecerse, y al principio, el cambio fue sutil, imperceptible para la mayoría. Pero entonces, el sol, ahora oscurecido por algo invisible, arrojó un brillo rojo sangre que se extendió por el horizonte, como si el cielo mismo hubiera estado teñido de oscuridad, pintando el mundo de abajo en tonos desconocidos e inquietantes. La gente se detuvo en seco, con la mirada fija en lo alto, hipnotizada por el extraño fenómeno. Esta no era una puesta de sol, con sus familiares tonos de rosas suaves y naranjas. No, esto fue diferente. El cielo pareció sangrar y el mundo, por un momento, quedó inquietantemente en silencio. El resplandor rojo se extendía por Texas, Georgia y Arizona, y ninguna explicación podía satisfacer la creciente inquietud. No fue una casualidad ni un simple evento climático. Parecía deliberado, parte de algo mucho más grande, algo más allá de nuestra comprensión. Durante horas, el resplandor rojo persistió, negándose obstinadamente a disiparse. No pasó como una tormenta, en cambio, la atmósfera misma parecía contener la respiración. La gente intentaba continuar con su día, pero una extraña quietud flotaba en el aire. No fue pánico. Era conciencia, una comprensión cada vez mayor de que algo que estaba mucho más allá de nuestro control se estaba desarrollando. El cielo rojo sangre no era solo una anomalía, era una señal, un recordatorio de que algo en el mundo estaba cambiando, algo que exigía nuestra atención. La línea entre lo conocido y lo desconocido se hizo más delgada, y el cielo rojo, como una pista críptica, fue la primera pista innegable. Mientras colgaba sobre nosotros, el tiempo mismo parecía deformarse. El pasado y el futuro chocaron de una manera que hizo que el momento presente pareciera congelado en su lugar. El cielo hablaba, y lo entendiéramos o no, no teníamos más remedio que escuchar. Luego llegó el 22 de marzo de 2025, una fecha que nadie olvidaría jamás. Ese día, el aire sobre Dallas, Houston y Luisiana fue dividido por un sonido, uno que no era el viento ni el ruido habitual de una ciudad bulliciosa. No, esto era otra cosa. Un gemido profundo y resonante,
Un sonido diferente a todo lo familiar, parecido a una trompeta y, sin embargo, completamente irreconocible. Duró solo 3 minutos, pero durante ese breve lapso todo se detuvo. La gente se quedó congelada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, atónita por el sonido que había llenado el aire. No fue natural. No fue el clima. Los científicos, los meteorólogos, nadie tenía una explicación para ello. No se parecía a nada que hubieran encontrado jamás. Se sentía, de otro mundo. Y justo cuando parecía que el mundo no podía volverse más extraño, la naturaleza respondió. Al día siguiente, las aguas aumentaron. Rápido. Brutal. Imparable. Dallas, Houston, Luisiana, ciudades enteras sumergidas mientras calles, casas y vecindarios enteros desaparecían bajo las olas. Esto no fue el resultado de la lluvia o una tormenta. Nadie lo había visto venir. Nadie había sido advertido. Era algo completamente distinto. Algo que desafiaba toda explicación. ¿Podrían estos acontecimientos ser mera coincidencia? ¿El cielo rojo, los gemidos, las inundaciones repentinas? ¿O estaban conectados? ¿Podría ser que la propia naturaleza, de alguna manera incomprensible, estuviera tratando de comunicarse con nosotros? Quizás esto fue una advertencia, un mensaje de algún lugar más allá de nuestra comprensión. Nadie podía decirlo con certeza, pero parecía que algo mucho más grande estaba en juego. Una pregunta surgía más importante que todas las demás, ¿qué intentaba decirnos el mundo? Y justo cuando parecía que las cosas no podían volverse más intensas, el mundo volvió a contener la respiración. Las aguas de la inundación comenzaron a retroceder, pero los cielos aún no habían terminado. Ese mismo tono rojo sangre regresó, tiñendo los cielos una vez más, tal como lo había hecho días antes. Pero esta vez fue diferente. No era solo un color espeluznante en el cielo, era bíblico. La gente permaneció en silencio atónita mientras el sol desaparecía en la oscuridad y la luna se volvía roja como la sangre. Esto no fue una coincidencia. Era una señal sacada directamente del libro del Apocalipsis, el sol se volvió negro y la luna se puso roja como la sangre. Estas antiguas palabras no estaban destinadas a un futuro lejano, se sentían como si estuvieran destinadas a la hora mismo. La profecía ya no era algo del pasado, estaba cobrando vida ante nuestros propios ojos. La historia ha visto cielos como este antes. En el siglo XVIII, Londres fue testigo de un cielo rojo sangre justo antes de que estallara la guerra. En el siglo XIX, antes de la Gran Peste, volvió a ocurrir. Y ahora lo somos testigos una vez más. ¿Fue una advertencia de lo que está por venir? ¿Una señal de algo predicho hace mucho tiempo? El libro de Joel habla de maravillas en los cielos, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes del día grande y terrible del Señor. Estas palabras nunca fueron solo una profecía antigua, reverberaron a través del tiempo y ahora hablaban en tiempo real. El cielo rojo sangre, los extraños acontecimientos que siguieron, todo era parte de algo más grande, algo que apenas estamos empezando a comprender. Algo está sucediendo y los cielos están enviando un mensaje. Depende de nosotros prestar atención. Lo que pasó en Texas no fue un incidente aislado. Es parte de un patrón más amplio y complejo que se está desarrollando en todo el mundo. Estos acontecimientos no son aleatorios, son piezas de un rompecabezas profético que van encajando. Consideremos el terremoto, un temblor de magnitud 7,8 en una región que durante mucho tiempo se consideró sísmicamente estable. Un lugar que nunca había visto tanta devastación. Sacudió al mundo, no solo por su poder bruto sino porque destrozó la ilusión de seguridad. Esto no fue solo un desastre natural, fue una advertencia, un cambio en los cimientos mismos de la Tierra misma. Al mismo tiempo, las tensiones entre las superpotencias mundiales han llegado a un punto de ebullición. Las naciones que alguna vez buscaron la paz ahora se están preparando para la guerra. La inestabilidad política, el colapso económico y el fortalecimiento militar se están convirtiendo en la nueva normalidad. El mundo está al límite, tambaleándose. Y en medio de este caos, las palabras del Evangelio de Mateo parecen más actuales que nunca: habrá guerras, terremotos y hambrunas. Estas son las señales de los últimos días. El malestar global no es una coincidencia, es parte de una narrativa mucho más amplia, que comenzó hace mucho tiempo. La tierra gime,
las naciones se agitan, el clima refleja las tormentas internas y los cielos han enviado su mensaje. Y luego está la enfermedad. Lo que comenzó como un brote pequeño y aislado ahora se está extendiendo por todo el mundo, cruzando fronteras a una velocidad implacable. Millones de personas están infectadas, los hospitales están abrumados y los sistemas de salud se están desmoronando bajo la presión. Esto ya no es solo una crisis de salud, es otra señal. El mundo está desequilibrado, la naturaleza y la sociedad están en crisis. Las señales son innegables. Terremotos, guerras, enfermedades, advertencias proféticas que se desarrollan ante nuestros ojos. Y ahora ya no estamos al borde del cambio. Lo estamos viviendo. La tierra ha hablado. Los cielos lo han advertido. El mundo está cambiando. La única pregunta que queda es, ¿cómo responderemos? Estas señales que vemos a nuestro alrededor no pretenden llenarnos de miedo, sino despertarnos de nuestro letargo. Durante demasiado tiempo hemos estado atrapados en la monotonía de la vida cotidiana, arrullados por una falsa sensación de seguridad, pensando que nada cambiará jamás. Pero el momento de despertar es ahora. Las inundaciones, los cielos oscurecidos, el caos que se está desarrollando no son meras coincidencias. Son llamadas urgentes para que abramos los ojos, para que prestemos atención. La elección es nuestra, podemos ignorar estas señales, esperando que desaparezcan, o podemos afrontarlas con el corazón y la mente abiertos, sabiendo que no podemos escapar de lo que se avecina. En el fondo, todos sabemos que ignorar la advertencia no la hará desaparecer. El mismo Jesús habló de este mismo momento de la historia. Él predijo que cuando comencemos a ver estas señales, no debemos acobardarnos de miedo, sino más bien mantenernos erguidos y levantar la cabeza, porque nuestra redención se acerca. Estas señales, lejos de ser instrumentos de miedo, son señales de esperanza. Son recordatorios de que no hemos sido abandonados y que la victoria ya ha sido reclamada a través de Jesucristo. Ahora es el momento de mantenernos firmes, aferrarnos a nuestra fe y estar decididos en nuestra creencia de que las promesas de Dios son verdaderas. La urgencia que nos rodea es innegable. La cuestión no es si vemos las señales, sino si realmente estamos prestando atención a lo que significan. ¿Estamos interpretando estos momentos correctamente o simplemente estamos siguiendo los movimientos? Si estás despierto, si estás listo para lo que se avecina, escríbelo observando en los comentarios. Hazle saber al mundo que tú también ves las señales y te estás preparando para lo que está por venir. No guardes este despertar para ti mismo. Comparte este mensaje con otros. El momento de despertar es ahora. Este no es un momento para el silencio sino para la acción. Es un momento para hablar, actuar con un propósito e instar a otros a prepararse. Las advertencias de Dios nunca han consistido en asustarnos para que nos sometamos, siempre se han preocupado por prepararnos. Cada advertencia, cada señal en las Escrituras es un llamado al arrepentimiento, una invitación a volver a Dios antes de que llegue el juicio. Considere la historia de Noé. La inundación no llegó sin previo aviso. Dios dio a la gente tiempo suficiente para arrepentirse, pero ignoraron las señales y llegó el diluvio. De la misma manera, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios no actuó de repente. Advirtió al pueblo por medio de sus siervos, por señales, por su propia voz. Los llamó a alejarse de su pecado y buscar su misericordia. Como nos recuerda 2 Pedro, el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El retraso que vemos en el cumplimiento de la profecía no es una señal de la debilidad de Dios, es un signo de su misericordia. Nos está dando tiempo para prepararnos, no para asustarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. Y ahora nos encontramos en medio de un patrón de desarrollo similar. Las señales están aquí y el mensaje es inequívoco: arrepiéntanse y estén preparados, porque el regreso de Jesús se acerca. La parábola de las 10 vírgenes nos da una imagen clara de lo que significa estar preparado. 5 fueron prudentes y trajeron aceite extra para sus lámparas. 5 fueron tontos al no prepararse para la llegada del novio. Cuando llegó el momento, los que no estaban preparados fueron excluidos. Ahora es el momento de examinar tu corazón. ¿Están llenas tus lámparas? ¿Está tu alma lista? A medida que la profecía continúa desarrollándose ante nuestros ojos, debemos tomarnos tiempo para reflexionar y prepararnos. Este no es un momento para caer en la complacencia espiritual.
Es un momento para estar bien con Dios. Tomémonos un momento para orar por el arrepentimiento, por el despertar espiritual y por la fuerza para mantenernos firmes en estos tiempos turbulentos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo las señales que nos rodean. Nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos tu perdón. Prepara nuestros corazones para el regreso de tu Hijo, Jesús. Que estemos preparados, con nuestras lámparas llenas y nuestra fe inquebrantable. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si hiciste esa oración, escribe amén en los comentarios y hazle saber al mundo que te estás preparando espiritualmente para lo que se avecina. Tu redención se acerca. La tormenta está sobre nosotros, las señales son innegables. Aferrémonos a la esperanza de que Jesús ya ha vencido al mundo, como nos recuerda Juan 4:33, en este mundo tendréis aflicciones. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esta es nuestra roca, este es nuestro fundamento y esta es la esperanza que nos ancla en medio del caos. Al mirar hacia el futuro, vemos un cambio creciente en cómo la tecnología está impactando nuestras vidas. En particular, el surgimiento de la profecía de la marca de la bestia ha adquirido un nuevo significado a la luz de los recientes avances tecnológicos. A finales del siglo XX, la introducción de códigos de barras y sistemas de pago electrónico llevó a muchos a preguntarse si estas innovaciones eran presagios de la profecía bíblica. Los líderes cristianos de las décadas de 1970 y 1980 especularon que un futuro gobierno global podría imponer el control económico mediante marcas visibles, códigos de barras, tatuajes o incluso microchips implantados. Esta teoría se basó en gran medida en Apocalipsis 13, 16-17, que establece que nadie podrá comprar ni vender sin la marca. Hoy en día, esa especulación ha evolucionado con el auge de la tecnología RFID, identificación por radiofrecuencia, y los sistemas de identificación biométrica, que ahora son algo común en nuestra vida diaria. Estas herramientas permiten transacciones rápidas y sin efectivo y algunos las consideran cada vez más como una realización moderna de la profecía. A medida que los sistemas de pago digitales, las criptomonedas y la regulación gubernamental de las transacciones financieras continúan creciendo, la posibilidad de que la marca de la bestia se convierta en una realidad tecnológica parece más cercana que nunca. Además, a medida que la inteligencia artificial ya sigue avanzando, muchos creen que podría desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de esta profecía. La IA ya se utiliza para el reconocimiento facial, la vigilancia, la automatización financiera y el seguimiento de datos. En lugares como China, los sistemas de crédito social impulsados por IA se utilizan para monitorear el comportamiento de los ciudadanos, lo que afecta su acceso a préstamos, empleos y servicios públicos. Teniendo en cuenta estos avances, no es difícil imaginar un futuro en el que la IA ayude a imponer un sistema en el que solo aquellos que cumplan ciertos criterios puedan comprar, vender o incluso participar en la sociedad. A medida que los sistemas sin efectivo y las billeteras digitales se vuelven la norma, este sistema de control parece cada vez más plausible. Ampliando aún más los límites, empresas como Neuralink están desarrollando interfaces cerebro-computadora que podrían conectar los pensamientos humanos directamente con la IA. Si bien estas tecnologías se comercializan con fines médicos y cognitivos, plantean profundas cuestiones éticas. Si estos sistemas se adoptaran a gran escala o se hicieran obligatorios, podrían influir o manipular el pensamiento y el comportamiento humanos. Algunas personas en ciertos países ya han implantado voluntariamente microchips para el acceso a pagos, la entrada a edificios y los registros médicos. Si estas tecnologías se combinaran con la IA y se hicieran obligatorias, podrían conducir a un control sin precedentes sobre la capacidad de los individuos para participar en la economía y la sociedad. A medida que nos adentramos en la era digital, muchos comienzan a preguntarse si nos dirigimos hacia un futuro de control total. La tecnología, que alguna vez fue una herramienta de conveniencia, se está volviendo esencial para la participación básica en la vida moderna. Y en el centro de esta transformación se encuentra la IA, que no solo mejora la eficiencia sino que permite una vigilancia total y un control automatizado de nuestros sistemas económicos y sociales. A medida que la humanidad se vuelve más dependiente de la tecnología, debemos preguntarnos, ¿estas innovaciones nos están llevando al progreso o están allanando el camino para un mundo más controlado y autoritario? El auge de la inteligencia artificial y los sistemas digitales ha hecho que muchos se pregunten, ¿estamos presenciando el cumplimiento de la profecía o simplemente estamos cediendo demasiado control en nombre de la conveniencia? El alcance de la IA se ha expandido más allá de las estructuras económicas y sociales, ahora está comenzando a dar forma a la espiritualidad misma.
En los últimos años, la IA ha entrado en espacios espirituales de formas que antes eran inimaginables. En Japón, por ejemplo, monjes robóticos impulsados por inteligencia artificial realizan rituales religiosos, recitan sutras e incluso dirigen ceremonias funerarias. En otras partes del mundo, se están desarrollando programas de inteligencia artificial para ofrecer orientación espiritual personalizada, analizando emociones y creencias individuales para ofrecer consejos personalizados. Estos acontecimientos suscitan una pregunta crítica: ¿podría la IA algún día reemplazar a la religión tradicional? ¿Podría convertirse en la autoridad espiritual central del futuro? Mientras navegamos por este nuevo panorama, una cosa está clara: las señales están en todas partes. El momento de prepararse es ahora. A medida que la tecnología continúa evolucionando a un ritmo rápido, algunos visionarios del mundo tecnológico están proponiendo la idea de dioses digitales, sistemas avanzados de inteligencia artificial diseñados para asumir roles tradicionalmente ocupados por entidades divinas, ofreciendo guía moral y dirección filosófica. En una sociedad cada vez más secular, estos sistemas de IA podrían llenar el vacío espiritual dejado por el declive de las estructuras religiosas tradicionales. En lugar de depender de la fe, estas religiones basadas en inteligencia artificial se basarían en datos y algoritmos, ofreciendo una nueva forma de guía espiritual. Este concepto se inspira en el movimiento transhumanista, que imagina un futuro en el que la humanidad se fusiona con las máquinas en un esfuerzo por trascender la mortalidad y lograr la inmortalidad tecnológica. Sin embargo, esta visión audaz trae consigo importantes preocupaciones teológicas. ¿Podría usarse la inteligencia artificial para forjar una religión global unificada controlada por fuerzas malévolas, tal vez incluso bajo el reinado del Anticristo? El libro del Apocalipsis, en particular el capítulo 13, advierte de un futuro en el que la bestia exige adoración mundial y establece un régimen totalitario sobre la humanidad. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada y capaz de influir en las creencias, emociones y comportamientos humanos, tiene el potencial de convertirse en la herramienta perfecta para centralizar la ideología religiosa, silenciar la disidencia espiritual y remodelar la sociedad de maneras que podrían reflejar la profecía bíblica. Imagine un sistema de inteligencia artificial que funcione como un líder espiritual global, uno que entregue mensajes personalizados en tiempo real, seleccione experiencias de adoración adaptadas al trasfondo cultural de un individuo y se adapte a las preferencias y creencias de cada seguidor. En una sociedad impulsada por la tecnología, muchos pueden abrazar voluntariamente un sistema de este tipo, especialmente si se presenta como el siguiente paso lógico en la evolución humana. Si se promoviera un único sistema de inteligencia artificial como el árbitro supremo de la verdad, podría socavar la conexión directa de los individuos con Dios, reemplazándola por una relación artificial impulsada algorítmicamente. En tal escenario, la participación en la economía digital, acceso a recursos e incluso derechos básicos, podría depender de la aceptación de este sistema de culto. La profecía descrita en el Apocalipsis podría entonces desarrollarse en tiempo real, y la población mundial, sin saberlo, cumpliría las condiciones del ascenso del Anticristo. La pregunta crítica que debemos hacernos es si estos avances tecnológicos servirán en última instancia para mejorar la humanidad o si se convertirán en instrumentos de control, manipulación y opresión espiritual. A medida que la IA continúa avanzando, la sociedad debe enfrentar un dilema fundamental: ¿cuánta autonomía estamos dispuestos a ceder a la inteligencia artificial? Inteligencia que, con el tiempo, puede exceder nuestra comprensión o control. A medida que corremos hacia el progreso, debemos considerar si, sin saberlo, estamos sentando las bases para el cumplimiento de la profecía bíblica de la marca de la bestia y el advenimiento del Anticristo. Consideremos la trayectoria de nuestros desarrollos tecnológicos actuales: la inteligencia artificial, la identificación biométrica, los sistemas de pago sin efectivo y las economías digitales centralizadas están convergiendo de maneras que se parecen sorprendentemente a las advertencias que se encuentran en la profecía bíblica. ¿Nos dirigimos hacia un futuro definido por la libertad personal, o marchamos hacia un mundo de control total, como lo describe tan siniestramente el Apocalipsis? Para comprender la gravedad de esta situación, debemos mirar de cerca Apocalipsis 13, 4-18, que describe el surgimiento de la bestia y el falso profeta, figuras que ejercerán un poder inmenso, realizarán señales milagrosas y exigirán adoración global. A medida que la tecnología de IA continúa creciendo en poder e influencia, debemos preguntarnos: ¿podría la imagen de la bestia descrita en el Apocalipsis ser un sistema de IA muy avanzado, cobrado vida a través de inteligencia artificial capaz de hablar, influir y controlar? Las señales son cada vez más claras y las piezas de este rompecabezas profético están encajando. La pregunta es:
¿estamos prestando atención? Y quizás lo más importante, ¿estamos preparados para lo que nos depara el futuro? El falso profeta descrito en el Apocalipsis tiene la tarea de realizar señales sobrenaturales para engañar al mundo. Su poder no proviene de sí mismo, sino que es otorgado por Dios como parte de un juicio divino destinado a alejar a la gente de Dios y llevarlos hacia un sistema religioso y gubernamental global controlado por la bestia. Uno de los elementos más escalofriantes de esta profecía es la orden de crear una imagen de la bestia. Puede que esta imagen no sea un simple ídolo tal como lo entendemos, sino algo mucho más avanzado, posiblemente una entidad basada en inteligencia artificial o tecnológicamente mejorada que exige adoración. En tal sistema, la sumisión a la autoridad de la bestia no sería opcional, se convertiría en un requisito para la supervivencia y la participación en la economía global. El libro del Apocalipsis también habla de la bestia que sufre una herida mortal y luego vuelve a la vida, reflejando la resurrección de Cristo. Esta falsa resurrección sirve para solidificar aún más la percibida divinidad de la bestia. Luego, al falso profeta se le concede la capacidad de infundir vida a la imagen de la bestia, haciéndola hablar y dar órdenes a las masas. Ya no se trata de una estatua sin vida, es una entidad viviente con aparente autoridad e influencia. En el mundo moderno, esto bien podría ser una tecnología avanzada, inteligencia artificial, hologramas o robótica, que crea la ilusión de vida y poder divino. Ya somos testigos de avatares impulsados por inteligencia artificial y robots humanoides que imitan el comportamiento humano. A medida que estas tecnologías se integran más profundamente en nuestra vida diaria, resulta más fácil imaginarlas desempeñando un papel central en el cumplimiento de esta profecía. Los llamados milagros realizados por el falso profeta pueden no ser sobrenaturales en el sentido tradicional, sino más bien engaños cuidadosamente orquestados impulsados por tecnología de punta. Estas maravillas tecnológicas manipularían las percepciones, sometiendo a la gente y facilitando el control del sistema global. La IA y la robótica podrían imponer el dominio económico, gestionar el comercio global, monitorear identidades y garantizar el cumplimiento de la marca de la bestia. Lo que podrían parecer actos milagrosos serían, en realidad, elaboradas manipulaciones diseñadas para engañar y subyugar a la humanidad. El Apocalipsis también advierte que esta imagen de la bestia no solo hablará sino que también exigirá la muerte de quienes se nieguen a adorarla. Aquellos que rechacen la autoridad de la bestia serán ejecutados, lo que significa el surgimiento de un sistema global totalitario. A medida que nos adentramos en la era digital, la posibilidad de niveles de control tan extremos se vuelve más plausible. Los sistemas de inteligencia artificial conectados a redes de vigilancia globales podrían identificar y castigar a los disidentes al instante, utilizando tecnologías como el reconocimiento facial y el seguimiento en tiempo real. Apocalipsis 13 advierte además que todos, independientemente de su estatus social, ricos o pobres, libres o esclavos, se verán obligados a recibir la marca en la mano derecha o en la frente. No habrá excepciones. La marca representa la sumisión total a una autoridad global única y unificada, un nivel de control sin precedentes en la historia de la humanidad. Las tecnologías que alguna vez parecieron conceptos distantes, monedas digitales, vigilancia masiva, implantes biométricos, sistemas de inteligencia artificial con capacidades similares a las humanas, ya no son solo teóricas, se están convirtiendo rápidamente en una realidad. Estas innovaciones no son solo avances aislados, están sentando las bases para el mismo sistema descrito en las Escrituras. Para los creyentes, nos aferramos a la promesa de que no soportaremos el reinado del Anticristo. La Biblia nos asegura que la Iglesia será arrebatada antes de la implementación total de este sistema. Sin embargo, esto no significa que debamos ser pasivos o desatentos. El rápido aumento de la tecnología y los sistemas de control centralizados sirve como una advertencia clara. Estos acontecimientos no son aleatorios ni coincidentes, se alinean estrechamente con el marco descrito en el Apocalipsis. Ahora es el momento del discernimiento, no del miedo. Estamos llamados a permanecer vigilantes, anclados en la verdad y cimentados en nuestra fe. A medida que el mundo continúa su marcha hacia sistemas que reflejen la profecía bíblica, nuestro enfoque debe permanecer firme en Cristo, nuestra esperanza y nuestro ancla, sin importar cuán avanzado o engañoso se vuelva el mundo que nos rodea. Las señales son innegables y depende de cada uno de nosotros reconocerlas y prepararnos en consecuencia.